Hola amiguitos, aquí vamos con un nuevo video. Vamos a hablar de El Señor de los Anillos. A ver dónde tenemos las imágenes de... Bueno, ¿por qué me decidí a hacer este video? Resulta que muchas veces cuando uno explica todo el tema de astrología, eh, necesita recurrir a los arquetipos. Y los arquetipos suelen representarse mediante la mitología griega. Y esta mitología es bastante lejana a nuestra cultura y nuestro devenir del siglo XXI. Entonces, pues, hablando por ahí, se me ocurrió de pronto hacer una aproximación a esos arquetipos desde el punto de vista de la cultura, de algo más cercano a nosotros. Podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo, tomar los arquetipos de los superhéroes de la mitología de DC, por ejemplo, decir que Superman es como Júpiter para los griegos, que la Mujer Maravilla es como Afrodita, como Atena, como Diana la Cazadora. Entonces, esa es la idea de este video. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos todos los signos, Aries, Tauro, Géminis. A cada uno le puse un color característico de su personalidad. Y pues la idea es empezar a mirar todos los personajes más importantes del lore del Señor de los Anillos y empezar a meterlos ahí con un porqué, analizar el porqué. Entonces, por ejemplo, empecemos con Aragorn, el hijo de Arathorn. Aragorn es Leo indiscutiblemente por el hecho de que su esencia, su reconocimiento es ser el rey. Aragorn es el símbolo de lo que es el liderazgo. El liderazgo es a lo que deben apuntar los que son Leo. Pero Aragorn no siempre concilió con esa idea de ser Leo. Entonces aquí podemos empezar a hablar también un poco de los ascendentes. Bueno, empecemos ahora con Arwen. Arwen yo diría que es Piscis. Arwen es Piscis porque los Piscis deben acercarse a la idea de sacrificar lo que les es más valioso y entregarlo, ¿sí? Así como ella aceptó que Aragorn tenía que irse eh, de su espacio, compartirlo para la incertidumbre, ¿sí? Y Piscis es como lo etéreo, aceptar que están rodeados de un océano etéreo profundísimo en el que uno se va a meter sin conocer cuál es el fondo, cuál es la profundidad, el alcance. Y Arwen acepta eso, así como, por ejemplo, yo decía en el primer programa, Piscis debe alcanzar a ser como Cristo, que no importa la entrega que tenga que hacer por los demás, lo que no, lo que ya deja de ser importante es lo que vaya a pasar conmigo. Así ella supiera que junto a Aragorn iba a tener, digamos, un amor puro, asegurado, hermoso. Ella entrega ese amor, ella renuncia a ese amor para, para el bien de personas que ella no conoce, para el bien de gentes que para ella están por allá lejos. Vamos poco a poco. Bueno, el Balrog, el Balrog no creo que tenga signo. Vamos con Bilbo y con Frodo al mismo tiempo. Ellos son hobbits y los hobbits son muy característicos de cómo es Tauro. Entonces vamos a poner a los dos son como dos Tauro. ¿Qué pasa? Ambos tienen una cosa muy particular y es la posesión
la posesión de su casa en Hobbiton, Bolsón Cerrado, la posesión del anillo, el yo tengo el anillo, pero ambos son dos versiones diferentes del destino. Digamos que Bilbo es como un destino que acepta que puede quedarse en su casa, en su tribu, en su clan, en su grupo social, en su trabajo. Es el Tauro que ya se queda ahí para toda la vida, pero anhela ese salir a conquistar, ¿sí? Entonces es como si él fuera un Tauro, pero ascendente Sagitario. Es como si Bilbo allá adentro él sintiera que él necesita recorrer, conocer, encontrar a esos maestros, a esos amigos y convertirse mucho más tarde en un maestro escribiendo su libro de sus aventuras. Entonces, podríamos decir que Bilbo es un Tauro ascendente Sagitario. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde es invitado por Gandalf a recorrer toda la historia que se narra en el Hobbit y él lo acepta a regañadientes. Él tiene miedo de salir. Entonces, cuando un Tauro tiene ese miedo de aceptar su destino allá afuera y lo sobrepasa, es como si lograra regresar mucho después a su yo interior con un montón de tesoros, que fue lo que hizo Bilbo. Ahora en el caso de Frodo, él es como otro Bilbo. Es como un Tauro, su posesión, su seguridad, su diversión, su comida, su bebida, sus amigos, todo en la primavera. Pero es como un Tauro Piscis, un Tauro ascendente Piscis. Porque llega un momento en el que su vida se bifurca en el Consejo de Elrond. Hay un momento en el que él debe decidir si quiere la seguridad de su comarca, la seguridad de su vida, de lo que le dejó Bilbo, o si él va a sacrificar todo, absolutamente todo, incluso hasta llegar a quedarse solo, ir hasta Mordor a entregar, a robar el anillo. Y él renuncia a todo eso y él dice, yo me ofrezco. Entonces podríamos decir que él es como un Tauro, que es su naturaleza, pero ascendente Piscis. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Tauro. Bueno, sigamos con Boromir. A Boromir y a Faramir los podemos mencionar al mismo tiempo. A ver, por acá está Faramir. Faramir para mí es como Libra, Boromir como Aries. Entonces empezando por Boromir. Boromir es la iniciativa, es el guerrero justo, es el emprendedor, es la persona que es capaz de llegar más allá. Pero el problema, la caída de Boromir es porque él desea, ambiciona, pero él cree que él ambiciona por una causa justa. Entonces él es como un Aries si fuera ascendente Escorpio, que es donde está el deseo, la obsesión, y él llegó a obsesionarse con el anillo. Mientras que Libra es como si fuera un guerrero también Aries. Está siempre todo el tiempo comparado en competencia con su hermano, pero es como si él fuera un Aries ascendente Libra, en el sentido que él llega a tener en sus manos las decisiones importantes, a juzgar. Libra es la justicia, Libra es la ecuanimidad, la estética, encontrar el equilibrio entre las cosas, entre las formas y aún así entre el destino.
Entonces él es capaz de decidir algo cuando deja escapar a Frodo y a Sam. Él lo que decide también es como una entrega entre lo que es justo y lo que es injusto cuando su padre le exige que tiene que ir a rescatar la ciudad a costa de lo que sea. Em, entonces es como si el padre de ellos dos los hubiera mantenido, Denethor los hubiera mantenido en una competencia, pero una competencia que llegó a la obsesión por un lado y por el otro lado al sacrificio por la justicia. Entonces, Faramir es como la persona que dice, yo me voy a entregar porque lo justo es esto. Así yo no esté de acuerdo. Así a mí no me parezca, yo voy a hacer lo que tú digas, padre. Y cuando vuelva, así vuelva vivo o vuelva muerto, por favor, eh, quiéreme un poco más. Son unas lecciones espirituales muy lindas. Bueno, vamos a ver. Por acá está Denethor. Denethor es como Capricornio. Es como Leo, porque él es la antítesis de Aragorn. Él es el que tiene que tener ese liderazgo, el que tiene que demostrar su capacidad en un tiempo muy difícil, pero él se rehúsa, él no quiere ver toda ese peligro que se cierne sobre Minas Tirith. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Denethor, no lo tengo, creo que no lo tengo por aquí. Ah, sí, acá está. Denethor estaba en un punto en el que Leo se, se enorgullece y se llena de sí mismo, se llena de su ego, de ser el sol que brilla. Pero es un sol que brilla tanto que realmente se apaga. Como ustedes se pueden dar de cuenta en las películas, él termina es allá frío, alejado, oscuro, como en un gran salón limpio, blanco, resplandeciente, pero él es como un sol por allá que brilla y que su luz no llega a donde tiene que llegar, a donde es necesario que llegue, a donde se necesita que llegue su fuerza, sus decisiones, sus hombres. Entonces él es como un Capricornio para sus hijos, porque él es como inalcanzable. Lo que él quiere para ellos nunca pueden alcanzar y llegar a hacer lo que él necesita. Y él nunca va a llegar a ser el rey. Él siempre va a seguir siendo un senescal. Bueno, entonces ahí vamos. Primero, en estas películas hay bastantes relaciones entre padres e hijos, ¿no? Hay bastante que hablar sobre qué pasa cuando nosotros, los hijos, tenemos que ir a reemplazar o llegar a llenar las expectativas de nuestros padres. Vamos a ver, por acá está Elrond hablando de padres. Elrond, padre de Arwen, y además padre de otros dos elfos. Ahorita no me acuerdo el nombre de ellos. Elrond y Elros. Elros creo que es el hermano de Elrond. El hermano que decidió volverse totalmente su parte humana. Y Elrond fue el que se fue por la parte de semi-elfo. Elrond es Libra, definitivamente. Él es el que tenía a su disposición el futuro. Él es el que tenía que decidir, aconsejar, ver todo el plano, ver todo el panorama de los acontecimientos y tomar decisiones y decirle a cada cual lo que le tenía que decir en su cara, ¿sí?
y asignar unas tareas y hacer que todo progrese, así él no estuviera de acuerdo o así él supiera que todo ese destino iba a conducir a la perdición. Entonces ellos dos para mí son Libra en un alto estado. Como si fuera también un poco eh, como un ascendente Virgo o un ascendente Leo. O sea, el ascendente de Elrond para mí sería Leo o Virgo, porque también ellos eran también un liderazgo para toda la Tierra Media. Vamos con Eowyn. Eowyn es como Acuario, Eowyn es como Acuario, en el sentido de que Eowyn tenía dos vidas, un poco como Géminis, como si fuera un poco ascendente Géminis, digamos. Este es el ascendente, pero este es su naturaleza, porque ella dice, yo a lo que le tengo miedo es estar encerrada en una jaula y conservarse ella hermosa hasta el final de sus días, allá encerrada en una torre oscura capricorniana, siendo rehén, por ejemplo, de lengua de serpiente. Ella era el objeto de deseo de lengua de serpiente, de Grima. Pero ¿qué pasa? Ella abraza a su ascendente. ¿Eso en qué consiste? Eowyn normalmente, a ver dónde lo tenemos. Eowyn normalmente era una dama natural, de palacio, sin preocupaciones, que solamente le interesaba o le debería interesar la vida cortesana, la vida de la nobleza, atender sus responsabilidades como noble ante su tío, ante su hermano. Pero ella abraza el destino, abraza a través de esa rebeldía que ella sentía, ella podía camuflarse. Y nuestro ascendente también es como una forma de camuflarnos. Es un disfraz que nosotros nos ponemos y la utilidad de ese disfraz es una herramienta para nosotros poder llegar a ejecutar nuestro destino, lo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida, en nuestras misiones particulares de la vida, porque hay muchas misiones, hay muchos objetivos, pero muchas veces uno no acepta ese liderazgo o esa entrega o esa sensibilidad o esa dureza que nos da el ascendente, pero una vez nosotros lo logramos, así tengamos que pasar por sacrificios, llegamos a donde se supone que tenemos que llegar. Entonces por eso decimos el ascendente o también el nodo norte. Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos con Gollum. Smigol, por un lado es como Escorpio. Uy, se me bajó mucho Boromir. Smigol es el epítome de Escorpio y de Tauro, porque él es como una cara de Frodo, pero que se va hacia la obsesión de Escorpio. Eh, Tauro y Escorpio son lo opuesto, entonces Gollum es la cara opuesta de Frodo. Gollum es qué pasa cuando nos dejamos consumir por nuestras obsesiones y por nuestras pasiones. Eso es. La dama Galadriel. La dama Galadriel por un lado es como Piscis, por otro lado es como Libra también, una figura mitológica casi.
una figura semidivina, como Virgo, porque es una figura pura, entregada, juiciosa, como Cáncer. Entonces es bastante difícil definirla, es como muy etérea. Entonces, como ella es tan etérea y tan maternal, tan semidivina, la voy a dejar en Cáncer. Porque Cáncer es la capacidad que tiene un ser para arropar con su luz, con su calor, con su sombra o con su cuidado a los demás. Casa 4, Cáncer. Mm, Géminis. Géminis, Géminis, Géminis. ¿Dónde están estos muchachos? ¿Dónde están estos muchachos? Que no- Ah, mira, Merry Pippin. Merry Pippin. Ellos sí son Géminis por excelencia. Ellos son dos aspectos del mismo personaje, como Géminis. Por un lado, es la inquietud. Los dos no pueden estarse quietos, son curiosos, son inquisitivos, no se pueden, no se pueden, bueno, los dos son chismosos, los dos meten las narices en donde no los han llamado. Pero por un lado está una mentalidad un poquito más tranquila y un poquito más cuidadosa de Merry. Y Pippin ya es el borde de lo geminiano y ya se pone a mirar el Palantir. eh, lo llega a ver Sauron. O sea, ya es el Géminis exagerado que ya comete toda clase de errores, descuidos. Pero los dos son piezas clave. Los dos tienen muchas cosas buenas porque son esa actitud dinámica todo el tiempo. El dinamismo de Géminis es muy importante. Gandalf. Gandalf también es Capricornio y Sagitario. Sagitario por un lado porque es el maestro, es el que recorre, así como un centauro, él recorre kilómetros y kilómetros y él va dándole la vuelta y vuelta y vuelta a toda la Tierra Media por siglos. Va conociendo, va enseñando, va aconsejando y él es consejero de dioses, de reyes. Él es un mensajero de los dioses. Y los mensajeros de los dioses también son capricornianos. Él es como un Capricornio y su ascendente Sagitario, porque él es una cabra que siempre tiene que estar escalando como se le ve en las películas, subiendo y bajando montañas, sin importar, sin parar, sin rendirse nunca, pero que tiene que llegar a ser Sagitario. Ese es como su destino cuando se vuelve Gandalf el Blanco. Uy, creo que no bajé ninguna imagen de Gandalf. Por aquí. No, Gandalf. Tenemos a Gandalf. Cuando él ya se vuelve Gandalf el Blanco, ya es como si hubiera trascendido de Capricornio a Sagitario, de alguna forma. A ver con cuál más vamos a ver. Theoden. Theoden es Leo. Indiscutiblemente es el rey que protege a los suyos. Pero es un rey que estuvo por mucho tiempo como aquí. Como si su disfraz, su ascendente hubiera sido Capricornio y se hubiera quedado ahí, encerrado. O Piscis, porque es como si él hubiera tenido que estar encerrado por allá, diluido, como cuando una persona tiene una adicción a algo y está totalmente, su mente está totalmente en otra dimensión, en otra realidad. Pero su realidad, su naturaleza es que él es Leo, es rey.
Cuando llega Gandalf se muestra como Gandalf el Blanco, lo ayuda a liberarse del influjo de Saruman. Entonces Theoden puede ser lo que es su naturaleza. Theoden logra ser el rey. Le dicen, mire, tome su espada para que se acuerde de quién es usted, del líder, el líder capaz. Saruman. Saruman también tiene dos partes. Es como si él fuera ese Sagitario, pero que hubiera caído en el Capricornio. Capricornio es esa figura inalcanzable, así como Denethor. Esa figura inalcanzable que está por allá encima de una torre, frío, blanco, rígido, tieso, que nadie lo bajaba de allá. Pero él originalmente era Sagitario, cuando era Gandalf el blanco. Cuando él decide ser Gandalf el multicolor, el mago de todos los colores, y quiere abarcar toda la magia para sí mismo, ahí él cae, cae a ser el Sagitario influido por la obsesión de Escorpio, la ambición de Leo, ambición de poder. Bueno, miremos más. A ver, ¿qué más hay importantes? Eomer. Eomer es otra forma de Aries, muy similar a Boromir. ¿Qué más tenemos por aquí de los importantes? Sauron. Legolas. Yo a Legolas también lo pondría por un lado como Sagitario. Es como Sagitario que todo el tiempo conserva la inocencia. Es como Sagitario canceriano o Sagitario ariano, porque todo el tiempo él conserva la inocencia de haber vivido miles de años, pero retener esa juventud en él. Gracias a esa juventud es que yo creo que él puede tener su amistad con la comunidad. A ver, este muchacho gordo de acá, tenemos que ponerlo en Tauro. Pero es una forma de Tauro. Gimli y los enanos son una forma de Tauro capricornianos, tiesos, duros, complicados de carácter, tercos. Esa es otra forma de Tauro. Pero ¿qué transformación tiene en el Señor de los Anillos? Él logra meterle ese acuario, esa amistad a la comunidad y logra ser el mejor amigo de Legolas. A ver, ¿quién es más? Bueno, Sam. Sam también es, por un lado, como Piscis, como Virgo. Sí, Virgo y Piscis. Virgo porque es la devoción a su causa incondicional. Virgo es la persona que puede trazarse ese destino por los demás y no ceder ante nada, nunca, nunca, nunca echarse para atrás. Y Piscis, que Piscis es el opuesto a Virgo, pero es el complemento. Por un lado, digamos que Arwen es el complemento de Aragorn y Sam es el complemento de sí mismo como Virgo. Él se complementa a sí mismo, es un personaje muy completo porque lo que él llega a hacer es una entrega total también. Una entrega a la comunidad, una entrega a Frodo, una entrega a completar su destino. Y él tiene miedos al comienzo, pero tiene como un propósito que es más grande que el miedo. Ese es el sentido de
camino del héroe de Sam, que mucha gente dice que él es el verdadero protagonista del Señor de los Anillos. Grima es otra figura muy escorpioniana, una figura de Escorpio. Obsesión, la pasión, yo deseo tal cosa, yo deseo a Eowyn, yo deseo reinar o yo deseo tener poder, pero estos dos casos de Escorpio son dos casos en donde Escorpio está mal encausado, en donde nosotros nos convertimos en esclavos de nuestros deseos. Otro, pues, el Señor de los Anillos. ¿Este es Sauron? ¿O es el brujo mago de Angmar? Sauron. Sauron. Él es Virgo también. Yo lo pondría en Virgo. El ojo que todo lo ve. Entonces aquí tenemos a dos Virgos. Tanto Sam como Sauron. Antes de que Sauron entrara en la decadencia del deseo de poder, así tuviera que aliarse con Morgoth, con Melkor. Antes de eso, Sauron tenía un entendimiento del orden y de la perfección, muy perfección de Libra y perfección de Virgo. Él necesitaba reunir toda la tierra, entenderla, pensarla. Tenía que tener toda la tierra ordenada en su mente. Entonces el papel que él tiene en los acontecimientos del Silmarillion, de la primera edad, es un papel en el que él desea el bien para todos. Él cree que la forma en la que él organiza todo es mucho mejor que la forma de los dioses. Y pues Sauron no es un dios como Morgoth, no es un ser a la altura de Morgoth. Está en la misma escala de poder de Gandalf y de Saruman. Es un Maiar. Pero él llegó a obsesionarse, por un lado, con esa idea del control. Entonces es como Virgo, ascendente Escorpio. La obsesión que tenemos por controlar. Los Virgo tienen algo, es que además de que ellos son muy juiciosos, desean controlar, desean el orden, desean que todo funcione bajo sus reglas. Entonces esa es la naturaleza de Sauron. A ver, veamos cuál otro hay por aquí. Otra foto de Sauron. ¿Quién más hay por acá? Acá está. Oh, Tauro, mire. Tauro, la naturaleza. La señora de Sam. La esposa de Sam. Mm, Reyes, los Nazgûl. Este también es como una figura muy taurina. El vecinito. Los hobbits son muy, muy taurinos. Pero este es como el estilo Tauro que se queda en su casa refunfuñando, que no quiere que nadie se le acerque. Es el que conserva su casa limpia, bonita con mucho verde, con mucha abundancia, pero que no deja que nadie se acerque. Mientras que las otras personalidades de Tauro son un poco más de compartir. Pero este es un buen ejemplo de que mucha gente puede tener el mismo signo, pero tener como diferentes estilos y naturalezas. Por eso es que hay que mirar la carta astral de uno, porque uno puede ser de un signo del Sol,
tener la luna en un signo muy diferente y eso cambia su mentalidad, entre muchos, muchos, muchos otros aspectos. ¿Quién más tenemos aquí? Las águilas son así como Acuario, la libertad, volar. Las águilas, Tom Bombadil. Tom Bombadil es Piscis, que él está totalmente imbuido en otra dimensión, en otra realidad. Otra realidad muy diferente. Y, a ver, para finalizar, a ver, miremos los orcos. Los orcos. Ah, miren este guerrero de acá. Siempre se me olvida el nombre de él. Él es como. Yo diría que él es como Escorpio. Es como un escorpio también, pero un escorpio bien encausado. Porque qué mal que aquí no haya unos ejemplos así que uno puede decir. La pasión, la mirada poderosa de Escorpio, la capacidad de hacer, la capacidad de llegar allá a cumplir su objetivo, pero sin dejarse consumir por el deseo, por la obsesión o por la maldad. Es más el Escorpio bien encausado que el noble, el Escorpio que tiene la nobleza que es la antítesis de la nobleza de Tauro. Es una nobleza en la que uno es capaz de ser intenso, de ir a donde toque ir, de hacer lo que toque hacer. Bueno, yo creo que ya aquí con esto es suficiente para dejar un poquito un ejemplo de cómo son los signos ascendentes, los signos solares, o sea, el signo normal, como el ascendente es como un disfraz. Por ejemplo, Isildur es como Leo, como la antítesis de Aragorn, pero que se deja de llevar por tal vez un ascendente Escorpio. El ego, por un lado, el ego de Leo, la posesión, entonces puede ser por un lado ascendente Escorpio o por el otro lado ascendente Tauro, que es la persona que no es capaz de soltar, no es capaz de, de abandonar esos apegos. Entonces aquí vemos, cuando ustedes vean estas películas de nuevo, acuérdense de eso, si ustedes quieren aprender más sobre astrología, y verán que hay mucho de donde sacar ejemplos, mucho para entender esos arquetipos, sacar ejemplos de esos arquetipos y llevarlos a las, por ejemplo, empezar con las personas que son cercanas a nosotros. Si mi padre es así cuando yo estoy con él, si mi papá es muy duro, es muy tenaz cuando estamos en familia. Entonces, a ver, digamos que este es mi padre y yo lo veo muy capricorniano y ese es su ascendente, supongamos. Pero realmente cuando él está con los amigos es como Géminis. Digamos, Géminis, ascendente Capricornio. Para su familia, digamos, él es muy rígido. Digamos, él es un poco tirano. Pero cuando está con los amigos, cuando está con los primos, con los hermanos, con la familia, entonces él sí derrocha esa juventud, ese dinamismo que no nos demuestra a nosotros. Esa es la idea de los arquetipos. Que nosotros veamos y analicemos a las personas que tenemos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y digamos, él tiene un poquito de tal signo y tiene otro poquito de tal otro signo, pero depende del contexto en el que esté, depende del ciclo en el que esté de su vida, depende de su edad, de la época que esté pasando, de si tiene una enfermedad,
si está trabajando, si está contento con su vida en este momento, si está triste. Esa es la idea cuando uno empieza a conocer astrología. Empatizar con todos los demás. Aquí estamos empatizando con todos, con personajes ficticios, pero los estamos analizando desde el punto de vista de unos arquetipos. Entonces, si les gustó, por favor, una suscripción, compártanle a la gente que le pueda interesar el video y apoyen que esto está empezando y va a ser muy chévere. Chao, chao.